Bueno, queridos hermanos, en esta mañana quisiera hacer algo y tal vez un poco difícil de lograrlo, pero voy a intentar hacerlo. Y es que quisiera hoy continuar con la segunda parte de la exposición del capítulo 6 de la carta a los Gálatas, versos del 1 al 5, que iniciamos hace un domingo atrás, hace 15 días atrás. Iniciamos esta enseñanza o basamos la enseñanza en ese capítulo y hablamos acerca de la ley de Cristo. Dijimos con respecto a la ley de Cristo cómo nos implica a nosotros, pero hoy quisiera que usted, por favor, los que trajeron sus Biblias, vayan ahora mismo a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, y es donde vamos a estar enseñando en esta mañana. Y pedimos, por supuesto, al Señor que nos ayude en esta hora a hacer su voluntad y poder enseñar lo que la Escritura nos enseña. Iniciamos hace un domingo atrás, con el tema cumple la ley de Cristo. Dijimos rápidamente con respecto a esta carta que es una carta sumamente interesante, sumamente importante, debido a la forma, al carácter y a la forma en cómo el apóstol Pablo se expresa hacia estas iglesias en la región de Galacia, que dicho sea de paso, pues no es una sola congregación a la que esta carta es dirigida, como algunas veces se ha considerado, sino que esta carta es dirigida básicamente a varias iglesias, aproximadamente unas 4 o 5 iglesias, que eran la cantidad de ciudades que habían o pueblos que habían en la región de Galacia, donde Pablo en uno de sus viajes misioneros pues había establecido la iglesia, había predicado el evangelio en esta región y como consecuencia se habían construido y se habían creado, se habían fundado varias congregaciones cristianas en esa época. Y es ahí donde el apóstol Pablo, una vez que sale de esa región, se entera de la situación que está viviendo la iglesia. Y cuando leímos la carta a los Gálatas vamos a notar inmediatamente la fuerza con que Pablo escribe, la preocupación que está ahogando el corazón de Pablo ante la vida de la iglesia en ese lugar, y la razón por la que el apóstol Pablo está hondamente preocupado obedece al hecho de las doctrinas falsas que habían entrado ya en la iglesia en Galacia. Y esto tenía que ver pues con todo un movimiento judaizante. Eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que para estos judíos que se habían convertido al cristianismo consideraban que todavía hacía falta algo para lograr completamente la salvación, y ese algo tenía que ver con cumplir todos los ritos y mandamientos de la ley. Y por supuesto que sabemos que en la gracia ya nada es necesario, solamente la sangre de Cristo, la muerte de Cristo es suficiente para la salvación en nuestra vida, y cuando ponemos nuestra fe en Cristo somos total y absolutamente perdonados, salvos, justificados, adoptados, redimidos, reconciliados con Dios, etcétera. Y solamente necesitamos la obra de Cristo en la cruz del Calvario y creer y poner nuestra fe en Cristo para obtener la salvación de una forma plena, total en nuestra vida. Y en cuanto a esto, pues cuando entramos en el capítulo 6, nos vamos a encontrar con una exhortación del apóstol Pablo. Está terminando su carta, ya les ha exhortado a los hermanos en Galacia, ya les ha hablado fuertemente, les ha hablado sin chineos, sin tapujos, como podríamos decir. Y ya él les ha acomodado prácticamente las ideas, pero ahora va a hacer las últimas recomendaciones en esta carta. Y que dicho sea de paso, pues este es sumamente importante para nosotros en la iglesia. Y dijimos el domingo anterior, dijimos, hermanos, que una de las cosas que podemos ver en la vida de la iglesia es que cuando no tenemos un concepto claro acerca de la vida cristiana, cuando no entiendo con claridad qué es el evangelio, y de repente me doy a la tarea de pretender vivir una vida evangélica, una vida cristiana,
basada en mis pensamientos o basada en doctrinas extrañas, extrabíblicas y que están en contra de la verdad de Dios, pues es obvio de que nuestra vida, nuestra conducta tiene que ser deteriorada y tiene que ser una vida que va en contra de la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos permitimos o nosotros aceptamos un tipo de enseñanza que no es de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y esta es la situación que está viviendo aquí las iglesias en Galacia, una vez que estas falsas enseñanzas fueron introducidas a la vida, al seno de la iglesia en Galacia, de las congregaciones en esa época, pues era evidente que su conducta era contraria a lo que la verdad de Dios enseñaba con respecto al evangelio. Y es ahí entonces donde el apóstol Pablo en el verso 1 va a hablar diciendo del capítulo 6 lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna esta falta no está hablando de cualquier tipo de falta, está hablando de aquellas faltas que son producidas en nuestra vida, en nuestro carácter como producto de una mala concepción del evangelio, de un mal entendimiento del cristianismo. Por lo tanto, dice, si alguno fuere sorprendido, vosotros que sois espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí la exhortación del apóstol Pablo es asentar una responsabilidad en la vida personal de cada creyente. Y en esta primera instancia debemos de considerar que existe una responsabilidad general a la comunidad cristiana como tal. Esa responsabilidad general es una responsabilidad que le atañe a usted y me atañe a mí también. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando nosotros podemos ver a un hermano de nuestra congregación que no anda según la verdad de Dios, es mi responsabilidad acercarme a esta persona con un corazón restaurador, con un corazón reconciliador, acercarme y hacerle ver su mal procedimiento, su mala conducta, sus malas actitudes, con el fin de que pueda enderezar su camino y que pueda seguir de acuerdo al evangelio. Por supuesto que esta es una misión suicida en este tiempo. ¿Por qué? Porque no todos nosotros estamos abiertos en nuestra vida a ser corregidos. Todos nosotros de alguna forma hemos construido una vida donde somos seres individuales, somos seres excéntricos en nosotros mismos y que a veces no permitimos que nadie nos quiera hacer una corrección, porque consideramos que la forma en que vivimos es la forma correcta y es la forma en que nosotros hemos determinado que es la forma mejor de vivir delante de Dios. De ahí que este trabajo se hace una misión suicida. ¿Por qué? Porque cualquiera en este tiempo que se atreva a hacer y cumplir esto que Pablo está mandando, pues debe de entender que algunas veces va a arriesgarse a poder ser maltratado de repente cuando uno intenta tratar de corregir la conducta de un hermano. Entonces, hermanos, encontramos que hay una responsabilidad en la vida de la iglesia. Usted como miembro de iglesia debe de comprender que cuando usted forma parte de esta congregación o si usted es parte de otra congregación cristiana, es su responsabilidad la construcción de la vida cristiana en los hermanos que te rodean. Esa es mi responsabilidad, no como pastor, es mi responsabilidad como hermanos en Cristo que somos, puesto que el apóstol Pablo no hace este llamado únicamente a un liderazgo de la iglesia en Galacia, sino que dice hermanos de un término general, y lo cual está implicando la vida comunitaria de la iglesia. Por lo tanto, cada uno de ustedes ahí donde está es responsable, sumamente responsable delante de Dios de él hacer el bien en cuanto a sus hermanos y en este sentido en cuanto a la conducta y vida que tienen los creyentes. Por eso el apóstol Pablo dice: si alguno fuere sorprendido, y cuando hablamos de ser sorprendido no tiene que ver con hacer un trabajo de OIJ, de andar averiguando y andar preguntando la vida de la gente. No, el apóstol Pablo dice: si ustedes se encuentran en un momento donde usted mira a un hermano
inmediatamente usted intuye en su corazón de que es una conducta incorrecta, impropia a la vida cristiana, entonces dice usted: venga con espíritu de mansedumbre y corríjale, enséñele, instrúyele. Esa es una responsabilidad suya, que estoy totalmente seguro de que la mayoría de nosotros no entendemos así la vida cristiana. Por eso, hermanos, hoy se hace tan necesario abordar estos temas, porque cada uno de nosotros no solamente somos personas que estamos inscritas dentro de una congregación, sino que nosotros somos responsables de la vida también de los demás, no de las decisiones que los demás tomen, sino de lo que yo debo de hacer y lo que me corresponde a mí con respecto a la conducta y mal procedimiento de algunos hermanos dentro de la vida congregacional. Y el apóstol Pablo usa una expresión aquí espiritual, y como dijimos, esta palabra espiritual no tiene que ver con el hecho de que alguien es superior a los demás. No está hablando de eso. Está hablando simple y sencillamente que alguien, por la gracia de Dios, ha aprendido a construir su vida sobre la verdad del evangelio, y que ahora goza de una estabilidad espiritual, de una madurez en el Señor, y está en la capacidad de poder corregir a los demás, no sin antes entender que debe de hacerlo con toda misericordia. ¿Por qué? Porque también él mismo está propenso a fallar, está propenso a caer, como dice el apóstol Pablo. No sea, dice, que también algunos de ustedes sean tentados. Y esto tiene que ver con que no importa cuánto conocimiento tengamos, todos nosotros seguimos estando amenazados por las tentaciones, por una vida incorrecta delante de Dios. Seguidamente el apóstol Pablo va a culminar esta parte en el verso 2, donde dice: sobrellevad los unos las cargas de los demás, de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Esto sí es bien complicado cuando dice el apóstol Pablo: sobrellevad la carga los unos con los otros. Esto significa que debemos, dentro de nuestra responsabilidad cristiana y como miembros de un cuerpo, debemos de aprender a llevar las luchas que otros hermanos también están llevando. Tenemos que aprender a ser el hombro que sostiene momentáneamente a un hermano mientras está en una situación difícil. Debemos de ser el brazo extendido del Señor hacia aquellos hermanos que en este momento puede ser que estén atravesando una dificultad bastante difícil, pero estamos llamados nosotros a sostenerlo. Cuando hablamos de estas cosas, quisiera hacer una pregunta aquí, un paréntesis, y quisiera preguntar a cada uno de ustedes: ¿ustedes, hermanos, han entendido la vida cristiana así? ¿Han entendido que esta es una responsabilidad suya? Que la vida cristiana no consiste en venir a un culto, no consiste en venir y cantar en un culto, no consiste ni siquiera venir y en sentarnos y en escuchar. La vida cristiana consiste en una vida práctica, y tiene que ver con esto, que lo que entendemos y lo que vamos conociendo a través del desarrollo de nuestra vida, debemos de irlo poniendo en práctica. ¿Cuántos de nosotros no conocemos situaciones a veces que los hermanos están pasando? Y cuando se habla de cumplir la ley de Cristo, es hacer precisamente lo que Cristo hizo con nosotros y lo que hace todavía con nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido de que nos asiste, en el sentido de que nos atiende, en el sentido de que nos lleva sobre sus hombros cuando es necesario hacerlo. Por eso el apóstol Pablo, dentro de este contexto que está pasando la iglesia, de toda esta situación que la iglesia está viviendo, Pablo dice: miren, hermanos, ya que están dentro de todo esto, comprendan que todos son responsables de la vida de los hermanos, que cada uno de ustedes debe de aprender a vivir y a cumplir la ley de Cristo. Y ese cumplimiento de la ley de Cristo no es más que simple y sencillamente es aprender a amarse los unos a los otros, es aprender a considerarse los unos a los otros. Y esta ley de Cristo no es más que simple y sencillamente eso: aprenda a amar a su hermano. Pero no habla de un amor romántico, no habla de un amor de fantasía ni un amor hollywoodense. Está hablando de un amor práctico, está hablando de un amor donde hay una intención de querer hacer el bien a sus hermanos. Y en este sentido, cada uno de ustedes está llamado a procurar hacer el bien, a procurar mejorar la vida de los hermanos, a procurar ayudarles a crecer, a procurar ayudarles a edificarse, a procurar ayudarles a construir una vida
digna, una vida correcta en el Señor. Y esa es una responsabilidad no del que está a cargo de una congregación, es la responsabilidad de todos, dice el apóstol Pablo. Esa es su responsabilidad. Hoy que salga usted de aquí, procure no llegar a la cama sin haber edificado, sin haber bendecido, sin haber cumplido la ley de Cristo con alguien ese día. Si usted llega al final del día y puede revisar su vida y se da cuenta que usted a nadie le ha hecho bien más que a usted mismo, usted fracasó, usted no vivió de acuerdo a la voluntad de Dios ese día. En otras palabras, usted desperdició ese día de existencia para usted. Todos nosotros, cuando llegamos al final del día, tenemos que preguntarnos con toda seriedad, con toda rigurosidad en nuestra vida: ¿a quién bendije este día? ¿A quién ayudé a este día? ¿A quién sostuve este día? ¿A quién le ayudé a mejorar su calidad de vida? ¿A quién le ayudé a edificar su vida cristiana? Si la respuesta es a nadie, chará día que usted vivió, lo desperdició. Como cristianos, cada uno de nosotros tenemos este deber santo. Como creyente, cada uno de nosotros tenemos este deber sagrado de finalizar un día sabiendo de que hoy por lo menos a alguien, aunque sea así como jalado del pelo, le ayudé a estar firme, le ayudé a edificarse, le ayudé a construirse, por lo menos a alguien le ayudé a sonreír. Cumplir la ley de Cristo tiene que ver con ser intencional en esto. Cumplir la ley de Cristo tiene que ver con tener toda la intención en el corazón de que a alguien hoy yo tengo que bendecir. Alguien más que mi propia vida, alguien más allá de mi propia familia. Hoy a alguien tengo yo que bendecir. Amén. A alguien tengo que bendecir, y lo digo una vez más: si llegaste al final del día hoy, si es que llegamos con vida, tenemos que preguntarnos a quién y sobre quién cumplí hoy la ley de Cristo. Y si no la cumplí, chará domingo. ¿Entienden la palabra chará? ¿Sí? Es que hay palabras que ya van quedándose en el olvido, ¿verdad? Bueno, para las nuevas generaciones, charita significa qué lástima, qué desperdicio. No desperdicie su vida, sea útil hoy para alguien. No desperdiciemos nuestra existencia, construyamos la vida de alguien. No pensemos solamente en vivir en pro de nuestros propios planes y propósitos. Aprendamos a vivir para los propósitos y planes de otros también. En eso consiste la ley de Cristo, en ayudarnos a los demás. Entonces, hermanos, siguiendo esto, entramos, quiero que vaya conmigo por favor, y vamos a dar un salto grande y vamos al verso 5. Y dice el apóstol Pablo en el verso 5: cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. Voy a decirlo una tercera vez: cada uno llevará su propia carga. Qué interesante, ¿cómo entendemos esto? Primeramente el apóstol Pablo dice: todos son responsables. Delante de Dios todos son responsables de ayudar a su hermano cuando es sorprendido en una conducta impropia a la vida cristiana. Ahora piense por este momento. Pablo en primera instancia está diciendo que yo y usted y nosotros mutuamente somos responsables delante de Dios de ayudar al hermano cuando es sorprendido en una conducta impropia a la vida cristiana. Pero después de esto, ahora viene el apóstol Pablo y dice: cada uno llevará su propia carga. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo podemos comprender esto? Esto es sencillo, hermanos. Número uno, el apóstol Pablo está asentando una responsabilidad comunitaria a la iglesia, pero que esa responsabilidad comunitaria de velar yo por la salud espiritual de la vida de mi hermano no exime individualmente a cada creyente en esa congregación de asumir su propia responsabilidad en su vida cristiana.
¿Me di a entender con esto? Somos responsables comunitariamente, pero eso no le exime a usted y no me exime a mí individualmente de hacerme responsable de mi propia vida y hacerme responsable de mis propias dificultades. Y esto, hermanos, es interesante y nos vamos a quedar en esa parte, porque hoy vamos a hablar de que cada uno debe de aprender a llevar sus propias cargas. Y eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Por lo tanto, hay una responsabilidad general, pero hay una responsabilidad también personal, individual. Y es que carambas, hermanos, cuando hablamos de esto, qué complicado es. ¿Por qué es complicado? Porque la mayoría de los creyentes dentro de una congregación responsabilizan a medio mundo de sus cosas, pero nunca ellos se hacen responsables de su propia situación y de su propia existencia. Uno mira gente saliendo y viniendo de las iglesias y el grito y lamento de la mayoría de ellos es que no me hicieron, es que no me ayudaron, es que no estuvieron conmigo. Y a veces nos quedamos ahí perplejos pensando en esto, pero cada uno debe de entender que somos responsables de llevar nuestras propias cargas. ¿Me escuchó? Usted es responsable de llevar su propia carga. ¿Y qué significa esto? Bueno, que yo soy responsable de aprender a lidiar con mis propias dificultades. Yo soy responsable de aprender a construir soluciones, aprender a construir respuestas para mis propias situaciones. Y si bien es cierto, los demás debemos de estar ahí para ayudar, pero no me exime a mí de buscar respuestas, de construir respuestas para mis propias dificultades personales. Amén. Somos responsables de nuestra propia vida. Mire, por ejemplo, qué interesante lo que el apóstol Pablo plantea con respecto a esto. Esto simple y sencillamente hay responsabilidad de todos por todos, pero hay responsabilidades personales. Y la razón de esto es porque simple y sencillamente, hermanos, hay dificultades, hay cargas en nuestra vida que nadie más las puede llevar más que nosotros mismos. Hay situaciones que yo debo de aprender a llevarlas personalmente porque me tocan, me corresponden y porque nadie las puede llevar por mí mismo. Nadie las puede llevar por mí. Yo tengo, por lo tanto, que aprender a llevar mis propias dificultades. ¿Me doy a entender? Ahora bien, ¿qué sucede entonces cuando en pro de cumplir yo esta responsabilidad personal descubro de que yo no puedo lidiar con esto? Yo no puedo lidiar, no puedo pelear contra esto. ¿Qué debo de hacer en esto? ¿Qué debo de hacer ante una situación como esta donde yo descubro que a nivel personal, a nivel interior, a nivel de mí mismo, yo no puedo lidiar con esta situación que estoy viviendo? Si yo descubro y llego a la conclusión de que yo no puedo, sencillamente pida ayuda. Pida ayuda. Lo voy a decir otra vez, pida ayuda. Si usted sabe que no puede lidiar y que ya usted ha intentado y que está haciéndole frente a alguien, pero usted sabe que no puede lidiar con eso, entonces sencillamente pida ayuda. Y usted y yo debemos de entender que hay hermanos en la iglesia que le aman a usted. Usted debe de entender de que Dios le ama y Dios le ha establecido a usted dentro de una congregación para ser ayudado, para ser sostenido. Pero muchas veces, hermanos, lamentablemente, usamos la siguiente expresión: es que yo no quiero molestar a nadie. No quiero ser carga de nadie. Ponga atención a esa expresión que suena como muy cargada de consideración a los demás, pero que lejos de expresar consideración a los demás, está manifestando el concepto que yo tengo de la iglesia. ¿Qué es la iglesia?
Hermanos, la iglesia es la familia de Dios, y dentro de este concepto que Pablo plantea en su carta a los Efesios de que somos la familia de Dios, significa que todos somos hermanos. ¿O me equivoco? Cuando Pablo dice somos la familia de Dios, está diciendo todos somos hermanos. Entonces, hermanos, si yo no le voy a incomodar a ustedes, si no les voy a preocupar a ustedes con una situación con la cual yo estoy luchando y no puedo, mi pregunta es, ¿a quién incomodo entonces? Le pregunto una vez más, si no son ustedes a los que yo debo de decirle mi situación, lo que estoy peleando, cómo la estoy pasando, lo difícil que está siendo para mí y que yo no puedo sostenerme a mí mismo. Yo oro, yo ayuno, pero no puedo sostenerme a mí mismo. No puedo lidiar con esto. Esto es tan pesado que estoy cumpliendo sí mi responsabilidad de buscar una solución a esto, pero me es bien difícil la situación. Si ustedes no son a la gente a la que yo le pido ayuda, la pregunta es, ¿a quién se la pido? ¿Al traficante? ¿A quién se la voy a pedir? ¿Al carnicero? ¿A quién se la voy a pedir? ¿Al dueño de la cantina o del bar? ¿A quién se la pido? ¿A quién se la pido? ¿No se supone que debo de pedírselas a ustedes, que son mis hermanos y que somos la familia de Dios? Entonces yo lo siento, si tengo que preocuparlos a ustedes, si tengo que quitarles el sueño por una situación que yo tengo, téngalo por seguro que lo voy a hacer. Porque ustedes son mis hermanos. Un día escuché lo siguiente. Había una madre enferma. Tenía la tremenda preocupación de que por lo que estaba pasando, por lo que los doctores le habían dicho, ella tenía la sospecha que tenía una enfermedad bien difícil. Bien difícil. Ella tiene a sus hijos, tiene a su esposo. Y la madre dice, esto lo voy a manejar en oculto, en secreto. No quiero que mis hijos ya mayores de edad, no quiero que mis hijos se preocupen por mí. Entonces yo me quedé pensando y dije, ¿qué es lo que esta madre ha entendido como familia? ¿Qué es lo que ha considerado como familia? ¿Cómo yo no voy a decirle a mis hijos que tengo una situación difícil y que está quebrando mi corazón, si no es a mis hijos, si no es a mi familia quien le digo? Entonces, ¿a quién se lo digo? Esta madre, por supuesto, entendió que toda su vida y propósito en la vida familiar era proveerle alegría y felicidad a los hijos, pero no preocupación y lágrimas. Y si alguien de repente está en esa situación, déjeme decirle, padre de familia y madre, ante una situación así, son tus hijos los primeros que tienen que enterarse, y si tienen que llorar, que lloren. Por eso somos familia. Si ellos tienen que preocuparse a tal punto que ni coman por su preocupación, porque a usted como padre, porque usted como madre está sufriendo, pues que también lo sufran. ¿Por qué? Porque somos familia. Somos familia. ¿A quién se lo vas a decir? ¿Vas a ir al vecino? ¿Vas a ir al pastor? No, son tus hijos, es la familia. Entonces, cuando estamos en una situación difícil, tenemos que aprender a pedir ayuda. Tenemos que aprender a decirle, por favor, usted podría ayudarme, porque déjeme decirle que en todas las congregaciones siempre hay alguien que va a poder ayudarte. Pero todos nosotros, por supuesto, escogemos una vida distinta. Escogemos una vida que más que parecer una familia es un club social, donde entramos en una congregación, cantamos y nos vamos y hasta ahí terminó todo. Y es chistoso a veces porque a quien le caen siempre las cosas feas en una iglesia es al pastor. Y alguien de repente está enfermo y dice, es que el pastor nunca vino a visitarme. La pregunta o lo que yo pregunto hoy es, ¿y llamaste al pastor para decirle que estabas enfermo? Es que a mi líder nunca me atendió. ¿Y usted llamó a su líder? ¿Usted le explicó a su líder?
No, a veces pensamos que los pastores son Dios, que todos lo saben, ¿no? Que los líderes tienen un poder tan extraordinario que de todos se dan cuenta. Y no es así. A duras penas nos damos cuenta con lo que vivimos a nivel personal y familiar. Más allá se hace una tarea imposible a veces. Pero nos corresponde a nosotros como iglesia, como miembros de una iglesia, nos corresponde a buscar la ayuda. Y cuando Pablo está acentuando la responsabilidad personal, individual de cada creyente en la congregación, cuando dice cada uno llevará su propia carga, tiene que ver con responsabilidad. Tiene que ver, iglesia, con responsabilidad. Yo soy responsable de mí mismo. Y si yo no puedo algo, repito, busque, pida ayuda. Entendamos que somos una iglesia, que somos un cuerpo de Cristo y que se supone que debemos de vivir como tales. Pero a veces, lamentablemente, hermanos, debemos de reconocer la verdad de todo esto y estamos muy lejos de ese ideal de Dios. Estamos muy lejos de ser un cuerpo y estamos a veces familia, porque todos hemos escogido vivir de una forma individual, separados de todos. ¿Verdad que sí? Vivimos de una forma individual. Y ahora, hermanos, estamos en una situación tan complicada porque ese individualismo que miramos nosotros en la sociedad y en el mundo, no solamente esa situación que no es sana, por supuesto, no solamente se vive en la sociedad, también se vive dentro de las iglesias. Se vive dentro de las iglesias. Es algo que estamos experimentando en las iglesias. La forma individual en que hemos nosotros decidido vivir. Y cada uno de nosotros somos llamados a vivir de una forma distinta. Y tenemos que entender en este sentido que ustedes y yo hemos sido llamados a vivir dentro de un concepto de vida totalmente diferente al que teníamos antes. En el mundo éramos individualistas, en Cristo no debemos de serlo, no funciona. Porque no es la forma en cómo Dios ideó la iglesia y no es la forma en cómo Dios construyó la iglesia. De ahí, hermanos, que lamentablemente ya después de tantos meses de las congregaciones en aperturas abiertas, ya, hermanos, para que la gente llegue, muchos creyentes todavía insisten en no congregarse. ¿Y sabe usted por qué? Porque la mayoría de ellos dicen que es el tema de cuidarse, pero no es verdad. Ese es un mensaje muy falso. Porque ellos se montan en los buses, ellos van a las clínicas, ellos van a los supermercados, ellos andan por todos lados. Entonces, ¿de qué se cuidan? El problema es otro, hermano, simple y sencillamente. Y el problema es que hemos visto la iglesia como una opción en la vida cristiana. Pero la iglesia no es opción, la iglesia es vida a la vida cristiana. Por una razón, Dios nos lo instituyó de esa forma. Y todos nosotros estamos llamados, hermanos, a cambiar esa forma en que hemos pensado y hemos visto la iglesia. Voy a decir algo que posiblemente algunos se molestarán, pero sé que la mayoría, o mejor dicho, cada uno de nosotros somos partícipe de eso. Usted y yo hemos participado en desvirtuar la vida de la iglesia como tal. Usted y yo hemos participado en hacer de la iglesia no como lo que Dios planeó de la iglesia, sino en hacer otra cosa distinta. ¿Y cómo se inicia eso? Bueno, se inicia con nuestra forma individual de vida. ¿Cuántos de ustedes se preocupan los unos por los otros? ¿Cuántos de nosotros legalmente nos preocupamos los unos por los otros? ¿Tenemos verdadero interés en el bienestar de los demás? Es que esa es la tarea del pastor. Entendamos algo, el pastor no es Dios. El pastor es un hombre de carne y hueso como ustedes. Los líderes igual, los diáconos igual. Estamos limitados. Por eso Pablo y por eso la exhortación de Pablo a esta iglesia es: todos deben de procurarse. Todos deben de ser responsables en este tema. Porque todos nos debemos en eso.
Y no es solamente mi responsabilidad hacerlo. Por eso el apóstol Pablo, cuando llega al final de esta exhortación en el verso 5, después de dar otras enseñanzas ahí por supuesto, hace esta tremenda convocación, esta exhortación a la vida individual de cada creyente diciendo: sean responsables en su propia vida. Que como dije, no solamente tiene que ver con atender nuestras situaciones personales, de trabajar en pro de eso, sino que cuando llegamos a la conclusión que no podemos, entonces hablemos, pidamos ayuda. Pero la mayoría de nosotros hemos creado, hermanos, simple y sencillamente una iglesia individualizada, donde lo mío es mío, lo tuyo es tuyo y cada quien que vea a ver qué hace. Cuando el diseño divino es totalmente otro, es distinto. Y todos tenemos la responsabilidad de ayudarnos mutuamente. Amén. Entonces el apóstol Pablo, siguiendo dentro de todo esto, debemos de llegar al momento, hermanos, donde el apóstol Pablo en el verso 6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ponga atención a esto. Se espera en la buena teoría, lo que miramos en una escritura, es que cualquier persona que es corregida, que es instruida por otro, debe demostrar gratitud a aquel que lo está corrigiendo, a aquel que lo está instruyendo. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, volvemos a la primera responsabilidad. Si como creyente yo voy a colaborar en la construcción de la vida cristiana de alguien que por lo que está haciendo claramente es demostrado que su conducta es contraria a la voluntad de Dios, es contraria a la vida cristiana, yo debo de ir a esa persona y debo de enseñarle. Pero esa persona debe demostrar gratitud a aquel que le está instruyendo. Porque esto de mostrar gratitud al que le instruye no solamente es para aquel que predica desde un púlpito, es para aquel que enseña allá abajo también en la relación con el creyente. Y es interesante entonces en este sentido, hermanos, por el siguiente hecho, y es que, ¿qué pasa cuando yo intento de buena fe, de buena gana, ayudar a alguno de ustedes y muestra totalmente lo contrario? ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando intentamos ayudar a alguien y ese alguien simple y sencillamente levanta una barrera, construye una barrera, se aísla totalmente y dice: nadie se meta conmigo? ¿Qué hacemos con él? ¿O qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos? ¿Qué cree usted que debemos de hacer? Tenemos el buen corazón, el buen ánimo, la buena motivación, el buen espíritu, el buen corazón de querer ayudar a alguien, pero ese alguien inmediatamente dice: no se meta conmigo. ¿Qué hacemos? Le voy a decir qué hacemos. Levante su mano derecha. Haga así. Eso hacemos. Adiós. Por eso, dice el apóstol Pablo, cada uno entonces lleve su carga, que es la responsabilidad, entonces acarree su propia consecuencia. Si no quiere ser corregido, si no quiere ser ayudado, entonces, qué pena, pero esperamos que le vaya bien. ¿Me doy a entender? Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, en la vida cristiana, permítame ir concluyendo esto, cada uno de nosotros en la vida cristiana debemos de entender que la vida cristiana en sí misma es más de lo que yo he pensado que es. La vida cristiana es más de lo que yo en algún momento me he imaginado que es. La vida cristiana no es un tema meramente litúrgico. La vida cristiana no es un tema meramente de ir a un lugar, de meternos bajo un techo y de hacer cosas litúrgicas. La vida cristiana tiene que ver con una forma práctica de vivir dentro de una comunión,
dentro de una comunidad llamada la iglesia. Entonces, cuando yo vengo a la iglesia, yo debo de venir con un corazón totalmente dispuesto, abierto, no solamente para adorar a Dios, sino para salir y servir también a mis hermanos. Es triste y es una pérdida de tiempo cuando lo único que yo consigo en mi corazón es que acentúo, centralizo que mi vida cristiana solamente está en lo que yo hago. Si yo pensara hoy que mi vida cristiana es solamente predicar, qué fracaso, qué pérdida de tiempo. Porque mi vida cristiana no es esto. Mi vida cristiana está con ustedes, está en la práctica. Y tal vez alguien podrá decir en esta hora, pero hermano, usted nunca me ha ayudado, pero usted me ha buscado. Hermano, es que usted nunca me ha hecho algo por mí y usted me ha dicho que haga algo por usted. Hermano, yo le pedí ayuda y usted no me ayudó. Seguramente yo le dije no puedo, porque no podía. La vida cristiana, iglesia, es más de lo que pensamos que es. No es ir y levantar manos dentro de un culto. La vida cristiana tiene que ver con una forma práctica en la relación que usted y yo tenemos. De otra forma, o decirlo de otra forma más simple, la vida cristiana es demostrada por el nivel de relación que yo tengo con usted y usted tiene conmigo. Por la forma intencional que yo tengo de procurar o buscar cómo ayudarlo y la forma intencional que usted tiene de cómo ayudarme. Ahí se demuestra el nivel de la vida cristiana que nosotros podamos tener. Usted se sorprendería si les diera una estadística de cuántas personas dentro de una iglesia están enojadas con todo el mundo. Están peleados con todo el mundo, pero están dentro de una iglesia. Y es porque han considerado de que toda la iglesia debe de girar en torno a esa persona, cuando no ha entendido lamentablemente que es ella quien debe de girar en torno a la necesidad de la gente y no esperar que ella sea el centro o el centro de la existencia de la vida de la iglesia. La vida cristiana, hermanos, nos exige. La vida cristiana nos demanda una actitud que corresponda a gente que ha sido alcanzada por la gracia de Dios. Amén. Nos debemos los unos a los otros. Poco hacemos con llorar en un culto. Poco hacemos con cantar en un culto. Poco hacemos con predicar en un culto. Si eso es lo único que yo entiendo como vida cristiana. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta en esta mañana a decir, somos responsables los unos de los otros, pero cada quien también es responsable de su propia vida. Y si no puede lidiar, busque la ayuda, porque entendamos esto, siempre en la iglesia va a haber alguien que le ama a usted. Siempre va a tener la ayuda de alguien que está dispuesto a ayudarlo, a socorrerlo a usted. Usted no está solo, pero lamentablemente muchas veces nos aislamos de tal forma que creamos esa soledad en nuestra propia vida. Pero esa es la decisión y elección suya y mía en esta mañana. Elegimos nosotros cómo debemos de vivir. Le aconsejo y déjeme dejarle una tarea para esta semana. ¿Quieren trabajar en algo bueno en esta semana? ¿Quieren llegar de aquí al próximo domingo y decir, mira, qué forma más linda de vivir tuve esta semana? ¿Quieren experimentar esto? ¿Sí? Sea intencional esta semana. Sea intencional. ¿Qué significa esto? Busque a alguien a quien ayudar. Busque a alguien a quien ayudar. Cuando usted lo logre, usted va a poder experimentar en su vida la satisfacción de estar haciendo lo que el Señor nos manda a hacer según lo que el apóstol Pablo nos enseña, y es ayudar a construir y a mejorar la vida de otros. Tal vez usted esperó, ¿no?, que yo les iba a soltar una palabra de bendición, ¿no? ¿Sí?
Usted esperó y dijo, ahora va a profetizar sobre nosotros. No, no, hay algo mejor que eso. Y es la forma práctica de vivir la vida cristiana. Preocúpese por los demás. Dejemos de pensar en nosotros mismos, interesémonos en los demás y seamos ayuda a los demás. Pero recuerde que usted es responsable de su propia vida. Si usted no puede, busque ayuda. He dicho. Que Dios los bendiga. No se vayan todavía. No corran. He querido hacer este tiempo, hermanos, y tener este espacio, porque hoy necesitamos hacer algo que, por supuesto, no nos llena y no nos va a llenar de alegría, sino tal vez de un poco de tristeza. Quisiera llamar al frente en esta mañana a mi hermano Roberto, a mi hermana Petrona, a mi hermana Kaylin y a Dayana. Ellos no han andado bien en el Señor y tenemos que presentarlos a ustedes, hermanos. ¿Pueden quedarse ahí, por favor? Los hermanos, esta familia ya por muchos años, ha estado con nosotros y desde el día en que ellos llegaron ha sido una bendición para la iglesia. El servicio de ellos para la iglesia ha sido un servicio incondicional en las buenas, en las malas y en las peores. Siempre han estado en la mejor disposición de dar un servicio a la congregación. Son hermanos que han honrado no solo a Dios, sino también el liderazgo de la iglesia y por ende a la comunidad que nosotros representamos como iglesia cristiana. Cada uno de ellos se han desarrollado en un servicio dentro de la iglesia. En el caso de Roberto y de nuestra hermana Petrona, han servido en esta congregación como ujieres de esta iglesia, han sido muy fieles en todo su trabajo. En el caso de Kaylin, se ha desarrollado ya por mucho tiempo en el trabajo con los adolescentes, la red de juniors. Y en el caso de Dayana también ha participado dentro del servicio de ujieres en la congregación. Pero hoy, hermanos, les he llamado a ustedes porque quiero hacer algo que yo considero como pastor que es muy merecido que ellos lo tengan. Resulta que los hermanos están ya para irse de la congregación, pero salen hermanos para la zona sur y salen allá para unas casitas que el Señor les ha bendecido y les ha dado un terreno allá para construir una casa. Y ellos pues han tomado la decisión de trasladarse hacia la zona sur. Lo cual pues por supuesto indica de que ya no podrán estar congregándose con nosotros debido a esto y obviamente allá tendrán un lugar para donde congregarse. Yo les he llamado porque considero que ellos merecen la honra de nuestra congregación y la honra de cada uno de nosotros y hacer, hermanos, de esta forma oficial ya el retiro de los hermanos, aunque hermano Roberto sale esta semana, pero el resto de la familia de él sale a fin de mes, ellos salen ya definitivamente para la zona sur. Y digo que esto pues lejos de alegrarnos, aunque nos alegramos por la bendición de que van a tener una casa propia ya, pero nos entristece porque de verdad duele. Duele cuando tenemos que despedir gente como ellos. Cuando se van otros que no son como ellos, de verdad no nos duele. Pero cuando hay gente como ellos que se ha ganado el amor, el respeto, el cariño de toda una congregación por la forma en cómo ellos han vivido, merecen de parte de nosotros el respeto y por supuesto que también nos duele mucho en el corazón que esto tenga que ser así, pero sabemos que Dios obra y sabemos que Dios es el que ordena los pasos del hombre. Así de que si en Dios ha estado esto bien para ellos, para nosotros también. Por lo cual hoy vamos a orar nosotros de una forma oficial, dando gracias a Dios por la vida de ellos que ha estado dentro de nuestra congregación y que han sido de mucho bien a la iglesia. Y en orar también para encomendarlos a la gracia del Señor, para que ellos, hermanos, allá también sigan floreciendo como lo hicieron hasta acá, hasta este momento.
Después de todo esto, ellos van a recibir una credencial de parte de la iglesia. ¿Y qué es una credencial? Bueno, una credencial no se la damos a cualquier persona. Una credencial es toda una recomendación de parte oficial de la congregación, donde exponemos en esa carta todo lo que ellos han hecho, su forma de vida, la forma en cómo ellos han sido con la iglesia. Y esta credencial que damos es para que cuando ellos lleguen a la próxima congregación, los pastores de esa congregación sepan la familia que están recibiendo. Como ustedes sabrán, esto no se le puede dar a cualquier persona, pero ellos lo han merecido, ellos lo merecen y a ellos nos es debido a nosotros darles esta carta por cómo ellos se han conducido dentro de nuestra congregación. Así que yo quisiera pedirles a todos gentilmente que por favor se pusiesen en pie, que por favor allí hasta donde le dé su cubreboca, ustedes puedan orar para pedir al Señor, hermanos, su bendición sobre nuestros hermanos, agradecer a Dios por la vida de ellos dentro de nuestra congregación, por todo el bien que han hecho a nuestra congregación y a nuestras vidas. Y oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy delante de tu presencia estamos, mi Dios, para darte primeramente gracias, porque reconocemos, Señor, la bendición que tú nos has dado y nos diste todo este tiempo con la vida de nuestros hermanos en este lugar. Queremos darte gracias, Señor, por el testimonio. Queremos darte gracias, Padre, por la fidelidad que ellos tuvieron para esta congregación. Queremos darte gracias por el respeto, Señor, que tuvieron al liderazgo de esta congregación. Queremos darte gracias, Señor, por ese compromiso que ellos tuvieron, que en tiempos de dificultad, en tiempos, Señor, de bonanza, en tiempos de alegría, Señor, y en tiempos de sufrimiento, siempre, Señor, estuvo su servicio delante de ti en esta congregación. Hoy, Padre, nos sentimos en nuestro corazón entristecido, porque, Señor, ciertamente no les veremos, Señor, más por estos lugares. Pero sabemos, Señor, de que tú eres el que ordena los pasos del hombre y reconocemos, Señor, que tú les llevas ahora a un lugar distinto, a un lugar diferente y oramos, Padre, para que tu voluntad y oramos para que tu propósito, Señor, sea cumplido en la vida de ellos, de cada uno de ellos. Te pedimos, Dios, que tú les abras puerta a la próxima congregación donde ellos van, que les abras puertas, Señor, en lo laboral a donde ellos se dirigen. Y oramos, Señor, para que la gracia tuya esté sobre sus vidas donde ellos se dirigen. Hoy como iglesia, Señor, los bendecimos y como iglesia, Señor, los encomendamos a tu gracia. Como iglesia los encomendamos a tu favor. Los encomendamos, Señor, a tu misericordia. Y te pedimos, Padre, que tu buena mano esté sobre ellos, Señor, en todo este tiempo en el que ellos estarán, Señor, allá y harán su vida en ese lugar. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que tú los libres de todo mal. Pedimos que tú los cubras, Señor, con tu mano poderosa. Pedimos, Señor, que ellos siempre habiten bajo la sombra de tus alas y que tú los guardes, Dios mío, como a la niña de tus ojos. Padre, hoy como iglesia te agradecemos por esto que hacemos en esta mañana, Señor. Hoy como iglesia, Señor, te bendecimos por la vida, Dios mío, de nuestros hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano Roberto, hermana Petrona, hermana Dayana y Kaylin, muchas gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Gracias. Roberto, mírame. Vuélvame a ver, hombre. Gracias. 1,000,000 de gracias por todo lo que nos dieron, por todo lo que nos aportaron, por el amor y el cariño de ustedes hacia nosotros. Y algo que les quiero agradecer personalmente con todo mi corazón es gracias por respetar esta iglesia y al liderazgo de esta iglesia. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y quisiera decirles a todos, vengan, despídanse, pero no lo pueden hacer. Pero ustedes ingéniensela cómo hacerlo. ¿Ok?
Ustedes se las arreglan cómo despedirse de ellos después. Como dije, hermano Roberto esta semana parte para allá, pero hermana Petrona y sus hijas estarán partiendo a fin de mes, si Dios lo permite, estarán yendo hacia la zona. Los hermanos que les gusta la pesca, levanten la mano a todos los pescadores de cuerda. Hermanos, ya vamos a tener un lugar a donde ir a dar allá a la zona sur para ir a Golfito a pescar. Así de que ya vamos a tener un lugar, no hay que pagar hotel, no hay que pagar nada. Ya nos vamos donde los hermanos. Ellos no me han invitado, pero yo sé que en el corazón de ellos está la invitación para todos nosotros. Así que muchas gracias, les damos un fuerte aplauso, hermanos, en esta mañana por todo lo que hemos vivido con ustedes. Gracias. Bien, hermanos. De esta forma quedamos despedidos, no sin antes recordarles, hermanos, que el grupo de producción, que le llamamos así al grupo de nuestros muchachos de producción, tienen ahí unas hamburguesas que necesitamos venderlas para recaudar fondos. Son como 15 hamburguesas, yo creo. Si usted dice en esta mañana, vea, pastor, a mí las hamburguesas no me gustan, no importa, usted me la compra a mí, yo me sacrifico. ¿Ok? Si usted ve que a usted no le gustan. Pero si alguno de ustedes tiene a bien, hermanos, ayudarnos y colaborarnos, por favor, pueden ahora hablar con los muchachos si ellos le van a hacer llevarle las hamburguesas. No pueden amontonarse, por supuesto, pero ellos están listos para darles. Y invitarlos para la próxima semana, que vamos a tener un servicio diferente. Es un culto, pero es una forma diferente de hacerlo. Y lo que vamos a hacer, pues, es obtener aquí un panel, vamos a obtener una entrevista y vamos a hablar acerca del programa Escudriñando las Escrituras, qué es, cómo nace, qué buscamos y qué es lo que queremos en todo esto alcanzar. Así que les invitamos cordialmente a todos ustedes para el próximo domingo, si Dios le permite. Que Dios les bendiga, hermanos. Por favor, usen las 3 salidas para que no se aglomeren